fíjate. Pero Dios le dijo necio. Y cuando utilizamos esta palabra en el griego, a ver si la puedes buscar, Adrián. Búscala tú para corroborar lo que estoy diciendo. El Señor viene y le llama necio. Fíjate qué interesante. O sea, el hombre no está reconociendo a Dios. El hombre no está glorificando a Dios. Necio es lo que realmente era este hombre. ¿Por qué? Porque parecía que él no tenía ninguna necesidad de Dios. Porque él creía tener el control de su propia vida. Él creía tener el cuerpo de su alma, de su cuerpo. Y que él era el capitán de su propio destino y de su propio futuro. Por eso Jesús viene y le dice necio, afrón, sin sentido, estúpido, ignorante, egoísta, imprudente, moralmente ¿qué? Un incrédulo, un indocto, un insensato, un loco. Regrésale. Y la palabra dice, esta noche vengo a pedirte tu alma. Ni te vas a llevar nada, ni vas a comer, ni vas a beber, ni van a ser tantos años. Hoy en la noche vengo por ti. Porque Dios determina el día, la hora, y no solamente eso, Dios determina la riqueza en la vida de la gente. Y ahí la Biblia en Eclesiastés y Proverbios dice que Dios le da el dinero a las personas. Pero hay otros a los cuales les da el dinero y les da la sabiduría y la capacidad de saber manejar ese dinero. Así que hay gente que tiene dinero porque Dios lo ha determinado, pero es para su perdición. Pero hay otros que tienen la inteligencia de parte de Dios para administrar ese dinero. Así es el que hace para sí tesoro y no es que rico para con Dios. Entonces estamos peleando no por no tener o sin tener. Lo que estoy discutiendo en esta hora y quiero enseñarles es cómo las personas amamos más dejando de lado a quien nos está dando, que es Dios. Mateo 6:22, regresa conmigo rápidamente. Vaya apuntando, vaya apuntando. Vaya apuntando. Porque por donde pasa el rico pasa el pobre. Y una misma cosa les pasa a los dos. Se mueren y son puestos en la tierra. Entonces fíjense qué situación tan interesante. Vamos caminando, 6:22. ¿Estás ahí, hijo? Ok. ¿Trae su Biblia? ¿Trae Biblia? No para que le regale una. ¿Trae Biblia? ¿Sí trae Biblia? Eso, muy bien. Eso. ¿Trae su Biblia? Ah, su mecha. ¿Qué pasó? ¿Su Biblia? Santo Cristo. Ay, Padre eterno. Fue secretaria, ah, muy bien. Sí, muy bien, eso. ¿Trae Biblia? Eso, muy bien. No cabe duda que los pequeños le ponen ejemplo a los grandes, ¿verdad? La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tiene que ver con el dinero también esto. O sea, Jesús está haciendo una metáfora y está enfatizando el principio. Los ojos sanos se dirigen en una sola dirección, enfocan el objetivo, de modo que la imagen es nítida. Pero el ojo malo, ¿qué hace? No ve bien, no permite que la luz entre, la imagen es borrosa. O sea, una persona que tiene sus ojos enfocados en los tesoros terrenales, no puede tener sus ojos enfocados en los tesoros celestiales. O sea, no puedes estar así. Tú no puedes estar queriendo estar con Dios.
y metido en el trabajo. Tú no puedes hacer esto. Tú debes amar más a uno de los dos. Si tu ojo es malo, vas a estar amando otras cosas y vas a ver todo borroso. Es que no veo bien. Es que, ¿qué? ¿Oración hoy? No, tengo que trabajar. La iglesia el domingo, no veo bien. Y entonces una persona que no ve bien es una persona que va a tientas. Una persona que ve borroso no distingue bien el camino. Es una persona que va a tropezar o es una persona que va a tender a irse por otro camino. ¿Por aquí puedo pasar? Hermano. Y entonces su fidelidad a Dios y a la iglesia queda en segundo lugar. Pero una persona que ve bien es una persona que tiene sus ojos puestos al objetivo y sabe qué es lo que tiene que hacer para seguir ahí. Y caminar, sabe dónde va a pisar. Por eso Jesús hace la metáfora. Les está hablando del dinero. Un ojo sencillo, un ojo sano, que no tiene una visión borrosa. Pero eso no es todo. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Entonces nosotros podemos ver las obras de las personas. Tú puedes ver el fruto que el árbol da, si es bueno o es malo. Tú lo puedes ver. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo o está en luz o todo el cuerpo está en tinieblas. Tú puedes ver la conducta, si es una conducta buena, si es una conducta impía, si es una conducta buena, santa o una conducta corrompida. Y es muy interesante lo que estoy hablando porque Jesús viene de confrontarse con los judíos en los versículos que le anteceden. Entonces, Él está hablando de los hipócritas que tienen una visión doble. Él viene de hablarle a los hipócritas que son gente que tienen un ojo hacia Dios y tienen un ojo hacia el mundo y creen que Dios es aceptable para Dios. Una pregunta. ¿Es posible ser creyente y tener el corazón puestos en las cosas del mundo? No se puede. La Biblia dice que no, efectivamente, sí. O sea, cuando hablo de las cosas del mundo, estoy hablando de poner a Dios en segundo lugar. Espérenme tantito, tengo cosas que hacer. No se puede. No se puede. Porque mire, hay gente que por temor al juicio, que por temor a la salvación, se hacen miembros de la iglesia, pero nunca tienen una fe auténtica, nunca tienen una verdadera conversión, nunca dejan su impiedad, nunca se aferran a la vida de Dios. Y es una problemática que hay en el cristianismo, una problemática grave. Porque no se puede hacer eso. Tú puedes ver el ejemplo en la Biblia. Israel añoraba los melones, las cebollas en el desierto. Y fue redimido y Israel anhelaba a los egipcios. Tú puedes ver a la esposa de Lot. Era liberada de Sodoma y de Gomorra. Ella iba corriendo y de repente volteaba diciendo, pero ¿por qué tengo que dejar esto? Si me gusta un montón. Y entonces tenemos gente que está dentro de las iglesias, pero les cuesta mucho trabajo ser de fiel a Dios. Y están siempre quejándose del cristianismo. Y eso tiene que ver también con los adolescentes, con los muchachos. Ay, papá, pero si tú eres el cristiano, no yo.
A mí déjame con mis amigos, las cervezas, las caguamas, déjame que me besuquen, déjame que me hagan un hijo, ¿qué te importa? Lo que esos hijos necesitan es la contundencia de un par de padres. Porque si los hijos están mostrando tibieza, es porque los padres son igual de tibios. Así es. Y entonces entramos en un problema. Antes de entrar a ese problema, que es el por qué estoy haciendo este estudio, acompáñenme un versículo más. Vamos a Josué. Vamos a Josué 7. Josué 7. Y aquí quiero hacer una pregunta, que es una pregunta teológica para los estudiantes del seminario que están aquí sentados. Salud. Yo también estoy llorando. Josué 7, estamos ahí con Rico. Fíjense qué interesante. ¿Siente uno? El pecado de Acán. ¿Quién conoce el pecado de Acán? Levanta su mano. ¿Quién conoce el pecado de Acán? Levanta su mano. ¿Nadie conoce el pecado de Acán? Ok, le voy a explicar cuál fue el pecado de Acán. Ellos vienen de conquistar. ¿Qué conquistaron? Jericó. Las murallas. Ellos gritaron, rodearon a Jericó, ¡pum!, cayeron las murallas y entraron. Pero tenían una dirección de parte de Dios. ¿Cuál era la dirección de parte de Dios? No tenían que agarrar nada. No tenían que agarrar el botín, ellos no podían tomar nada. Solamente iban a entrar a darle chicharrón a todos los que estaban adentro. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saf, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les estaban diciendo: suban y reconozcan la tierra. Ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Jai. No castigen a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá en el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Semarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué se puso a llorar y rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta que era tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto de espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a José: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, hasta han robado, han mentido y aún no guardaron sus enseres. Hasta ahí. No quites eso. Fíjense qué interesante. Estoy apoyando al mal ojo. Acá entró y dijo: ¿sabes? Está la guerra, se están dando con todo, están destruyendo al pueblo. Y acá dice: ¿sabe? Esto. Presta aquí, esto. ¡Vámonos! Y se regresan y todos vienen cantando: si nos destruimos. Y viene acá: ¡oh, Señor! Llega a su casa y ya sabe, una persona que roba es una persona que tiene que mentir. O sea, no puede haber una cosa sin otra. Aquí está. Terco el niño y lo agarran. Pues no, vean.
bravo el perro y le patean la oreja, pues ¿qué pasó? Yo tenía necesidad. Yo tenía necesidad. Y entonces Josué se tira a llorar diciendo, ¿por qué no destruimos a los de Jai? Y Jehová se le aparece y le dice, deja de estar lloriqueando, el pueblo pecó. Entonces Josué, acá, tenía un mal ojo, estaba distorsionado. Era una persona que tenía un ojo lleno de tinieblas y no atendió lo que Dios estaba diciendo. La pregunta que quiero hacer es esta: ¿por qué no podían tocar nada del botín y Dios se los mandó? Fuerte. Porque era la primicia que le correspondía al Señor. Bien, Martín. Para Dios era todo el botín porque era la primicia para Dios. Lo primero es para el Señor. Y de lo primero fue acá y agarró y robó la primera conquista, la primicia. Vamos. Han mentido y no han guardado entre sus cosas. Y no van a poder enfrentar a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser malditos, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: maldito hay en medio de ti, Israel, no podrás ser frente a tus enemigos hasta que no hayas quitado el anatema del medio de vosotros. Entonces Dios los manda a llamar, ¿verdad? Se van a acercar mañana por sus tribus, y la tribu de Jehová tomare, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que Jehová tomare se acercará por su casa. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Ya se imagina, ¿verdad? Todo el pueblo ahí, todo el pueblo ahí, todos formados, y se paraba el sacerdote con el urim y el tumim, y Sacar se prendía. Sacar no fue todo el pueblo de Sacar a sus tribus. Dale, hasta que quedó la tribu de Judá. Ay, ya se imaginan ustedes acá, ¿verdad? Además caminaba diciendo, a ver, ya sabe cómo siempre la persona, ¿verdad? La persona que hace este tipo de cosas es la persona que siempre dice, pues a ver si es cierto que Dios existe. Ni me van a agarrar, o sea, eso es buena mentira. O sea, poco. Y cuando llega, dice la Biblia que dice Josué, hijo, ¿qué hiciste? Ah, caray, me agarraron. Agarré esto, aquello, lo guardé. Velo a traer. Lo va a traer y trae a toda tu familia, chiquitín. Dijo, ¿qué quiere mi familia? Para que todos vean que nadie puede hacerle esto al Dios de Israel. Quémenlos a todos. Este punto es muy importante porque una persona que roba y miente lo hace para Dios, porque está en tinieblas roja. Y en el antiguo Israel a la gente se le quemaba. Vean la importancia. La importancia de no obedecer lo que Dios ha determinado. Ahora, la pregunta correcta sería, ¿por qué tengo que obedecer a Dios, pastor? Dígale a la persona que está al lado, ¿por qué tengo que obedecer a Dios? Sí, ¿no? Porque siempre hay esos resquicios de rebeldía en la gente, ¿verdad? Por eso llegan a las iglesias. ¿Quién llega a la iglesia? Pues el más rebelde, ¿verdad? Esos que anduvieron robando camiones, asaltando gente, violando mujeres, siendo borrachitos, porque en su casa nadie les decía nada, no les gustaba que les dijeran nada. Ese tipo de gente rebelde, que no le gusta sujetarse a nada, es la que llega a la iglesia. Ay, cuánto trabajo me cuesta sujetarme a la iglesia, cuánto trabajo me cuesta sujetarme a Dios, ¿verdad? La pregunta que vamos a resolver ahorita para terminar, ¿dónde está Manuel? Manuel, siéntate, pasa para allá. La pregunta que vamos a resolver para terminar es esta: ¿por qué debo obedecer a Dios? ¿Por qué seré rebeldes? Rozando la bala. ¿Por qué tengo que obedecer a Dios?
Porque es el Todopoderoso. Qué romano. Porque es el que nos da todo. No, hijo, ya se las saben ellos, todas estas ya está, se las saben mejor, hijo. Eso, sí. ¿Quieres saber por qué tienes que obedecer a Dios? Porque nos conviene, sí. Que si no nos conveniera ni lo obedeceríamos, ¿verdad? La obediencia trae bendición, sí. Ustedes son muy románticos, no te vayas, no, ya voy a acabar, hijo. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? Amén. Pero hay hijos que no obedecen a los padres, o sea, son una prueba para los papás, ¿verdad? Se paran y yo no obedezco nada, me te obedezco a ti. No más porque soy como tú, con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice amén. Ustedes no se están llevando bien conmigo. Ahorita voy a hablar por los que vamos a ayunar. Pero no van a ser 15, van a ser 21 días. ¿Sí? Es bíblico el 21. 15, ¿dónde dice la Biblia? En ningún lado dice 15, dice 21. No vamos a echar 21 días de ayuno. Así que ahorita salga y acá el talento, las carnitas, lo que usted guste. Pastel, chocolate, cuando no voy a dar diabetes. Debe ser eso que se ve. Helado y acá ya sabes. Ya cuando quede así bien atascado, mañana va a amanecer llorando. Pero oíste lo que dijo el pastor, que tenemos que obedecer al Señor. ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios? Vamos a Mateo 6:24 y así vamos a terminar. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Y diga que está al lado de ti. Toda esta vuelta que dimos, que fue una vuelta así, es para que entendamos este versículo. Teóricamente eso es la pericopa, o sea, es todo el versículo completo. Dice así, 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dame otra traducción. BLS. Quiero que veamos otra traducción. Ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Busquen otra versión, bueno, no, déjalo así. Ve al griego, vamos al griego. Vamos a desmenuzar esto, así rico. Búscame la palabra servir. O sea, ninguno puede servir. Quiero que veamos esta palabra en el griego, porque así es muy por encima. Vamos a ver el significado de la palabra servir. Servir dice así, miren, viene de la palabra doblo. Yo le he mostrado a usted que el doblos es el esclavo más bajo de la casa. En la cultura judía y en la cultura romana, la gente que tenía dinero tenía esclavos. Había esclavos para hacer de comer, había esclavos para hacer el aseo, había esclavos para que administraban el dinero, las vacas, los bienes. Pero entre todos esos esclavos había el más bajo, que era el doulos. Era el esclavo que lavaba los pies de las personas cuando entraban por la puerta. O sea, es el esclavo más bajo que le sirve al amo. Ninguno puede servir. Esa palabra servir significa douleu. Significa ser esclavo literalmente.
Y cuando habla de involuntario, es que no se va a hacer lo que yo digo, sino que se va a hacer lo que tú dices, porque tú eres el amo. Esclavitud, servicio, esclavizar, esclavo. Entonces ninguno puede ser esclavo. Quítalo. Qué importante, ¿verdad? O sea, ser esclavo no es un compromiso de poca importancia, sino de una total esclavitud. Se trata de una relación exclusiva, incompatible con toda otra lealtad. Si tú eres esclavo de Dios, tú no puedes ser esclavo del dinero. Tú eres exclusivamente esclavo del que es tu amo. Y no se puede permanecer, no se puede pertenecer a dos amos. Porque si tu amo es el dinero, vas a quedar mal con tu otro amo. ¿A qué le sirves? ¿Quién es tu amo? Por eso Jesús nos enseña que la idea de afanarnos por las riquezas es estar esclavizados. Muchas personas piensan que son dueños de la riqueza, cuando en realidad creen que ellos dominan las riquezas, pero la realidad es que la riqueza pone en entredicho la libertad de la persona. O sea, quien gobierna es el amo de las riquezas. Y Dios viene a exigirnos un servicio entregado, como el de un esclavo que ama a su amo, al cual le tenemos que dedicar ¿qué? Atención, tiempo, y no a nuestro antojo, como Él lo ha determinado. Por eso hace rato le decía, ¿qué pasó aquí? Que yo les decía, hay muchos que ni siquiera están discipulando, hay muchos que ni siquiera perdieron el objetivo, el propósito. Están sirviendo a otro amo. Creen que venir a la iglesia 2 horas es cumplir, y digo 2 horas porque llegan cuando se acaba la alabanza. No han comprendido que somos todos esclavos, no han comprendido que tienen que ir a abrazar a un hermano, no han comprendido que son parte del cuerpo de Cristo, no han entendido que la gente tiene fallas, que hay trigo y cizaña, no han comprendido que tienen que venir a vertir su vida para Cristo, porque Él los salvó y los compró, y cuando los compró los hizo sus esclavos. Por eso le llamamos Señor, porque la palabra Señor en el griego es kurios. Y Curio significa el dueño de todo. Pero yo vengo y te digo, oh sí, Señor. Y el Señor dice, no, yo no soy tu Señor. Tú tienes otro amo. Tú adoras a alguien más. Tú me has quedado mal a mí. Tú no me ves lo que yo te digo. Tú no evangelizas, tú no le hablas a las personas. Vamos, ni a los de tu propia familia puedes atender, porque tú tienes otro amo. Por eso me encanta la Biblia tal cual como es, porque la Biblia nos ubica de una manera increíble. Entonces Dios viene y lo que Dios pide es el señorío absoluto en nuestra vida. Porque si no tiene Dios el señorío absoluto, no tenemos nada. Porque si no es Él, no, entonces no es Dios. Estamos amando otra cosa. Entonces, el cristianismo o la religión, o como tú le llames, pues no es otra cosa más que un pasatiempo más, un interés más, como lo es para mucha gente, que podemos compaginar con otras actividades. Y Dios no viene a pedirnos una parcela, Él viene a pedirnos el terreno completo. Y este punto es muy interesante y quería que lo buscara Adrián, porque ahí dice las riquezas, pero en otro versículo, a ver si lo puedes encontrar, dice, tú no puedes servir a Dios y a Mamón. Y cuando hablamos de Mamón es el Dios del dinero. Y esto es importante.
importante porque Dios no pone a Satanás a su mismo nivel, porque Satanás no tiene poder. Pero aquí en este versículo, según los exégetas y los eruditos, Jesús pone a Mamón en el mismo nivel que Jesús. Porque las personas sí tendemos a hacer a un lado a Dios para servirle al dinero. Porque desconfiamos de que Él pueda ser alguien que pueda librarnos de la maldad. Desconfiamos de que Él sea alguien que pueda darnos de comer. Desconfiamos que Dios sea alguien que pueda solventar nuestra vida. Y entonces en el versículo que viene, ¿qué es lo que nos dice?